Sean todos bienvenidos a cómo multiplicar la ganancia de su negocio y lo más importante, trabajando menos horas. Porque si ustedes están todo el día trabajando, no tienen tiempo para ganar dinero. Así es, y no lo digo yo, lo dice Napoleón Hill, un experto, ¿cierto?, en educación financiera y desarrollo personal. Vamos con los errores capitales, ¿cierto? Que le mantienen, o que te mantienen, ¿cierto? Como un autoempleado. Ya entendemos perfectamente qué es lo que es ser un autoempleado, ¿ok? Error número uno, no tener una definida, ¿cierto? Visión, ¿cierto? Ni un propósito de tu negocio. Si hoy tienes un negocio, ¿cuál es tu visión? ¿A cómo lo estás proyectando? ¿A cuántos años? ¿Cuál es el propósito de ese negocio? ¿Qué valor le estás entregando al mundo? Es importante entregar valor para poder recibir lo que ustedes quieren. Mientras más valor entregamos, más grande va a ser el retorno. ¿Ok? Es importante darte cuenta cuál es el propósito de tu negocio y la visión que tiene este negocio. ¿Por qué construiste un negocio? Quiero saber, ¿por qué han construido un negocio? Háganse esta pregunta, chicos, anótenla y dense el tiempo de responderla. Si la tienen clara, por favor, escríbenla en el chat. ¿Por qué construyeron un negocio? ¿Por dinero? ¿Por entregar valor? Tienen que saber entender cuáles son los errores que estamos cometiendo, que están cometiendo, ¿cierto? Ahora, quiero saber qué esperan de su negocio. ¿Cuál es el objetivo que tiene su negocio? Ahora, chicos, cuando la visión está clara, no existe un plan. Y ahí aparecen las fugas de dinero y las distracciones, ¿cierto? Hay que tener una visión clara. Si esta visión no está clara, ¿cierto? No sabes realmente lo que quieres. Aquí pueden decir, ya, mi plan es un negocio para poder ayudar a mi familia. Pero tiene que ser un plan más conciso, tiene que ser un plan bien estructurado. Realmente yo no puedo escribir un plan de mi negocio, ¿cierto?, en un pequeño texto. De verdad. Quisiera escribirlo, pero realmente no es así. Un plan necesita estructura, ¿cierto? No puede existir un plan, ¿cierto? Si no hay visión del negocio a largo plazo. ¿Cómo lo estamos proyectando a 5, 10, 15, 20 años? ¿Quieres ser el mejor, ¿cierto? En tu comuna, en tu ciudad, en el país, en el mundo. ¿Cómo estás viendo tu negocio a largo plazo? ¿Realmente lo proyectas? Si no lo proyectas a nivel nacional como mínimo, significa que realmente no vas a llegar muy lejos. Porque mientras más grandes son tus sueños, más lejos quedarás, más lejos llegarás, perdón. ¿Ok? Bueno, chicos, seguimos. Gracias por las respuestas, ¿cierto? Importante saber qué opina cada uno de todo esto, ¿ok? Porque cada vez que sales de tu casa, vuelves exactamente a tu casa y no te vas a la casa del vecino, ni te vas a otra ciudad, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tienes claro hacia dónde estás yendo. Pasa lo mismo con un negocio. Un negocio tiene que tener un plan claro y definido. Y lo dice Napoleón Hill. Tienes que tener un plan claro y definido. Si yo quiero viajar a Santiago de Chiloé, pongo el GPS y sé perfectamente cuántas horas me voy a demorar y sé perfectamente, incluso si hay un corte, porque me lo muestra el GPS. Cuando yo quiero construir un negocio y construyo un plan, sé perfectamente cuánto tiempo me voy a demorar. Yo proyecté mi complejo turístico a 10 años. Yo dije, si logro construir una casa por año, en 10 años voy a tener 10. Si 10 casas me dan cierta cantidad de dinero, significa que voy a poder lograr la libertad financiera si mi calidad de vida vale tanto. Ahora, ¿cuánto dinero necesito para crear una casa? Resulta que cuando empecé a aplicar esta información, me di cuenta que los primeros 5 años ya había logrado mi objetivo principal, pero yo me había proyectado a 10 años. A los 5 años ya logré la libertad financiera. A los 6, a los 7, a los 8 y así empecé. Ahora dejé de construir casas. La verdad es que no me demoré 10 años, me demoré mucho menos. ¿Por qué? Porque tenía un plan claro y definido. Cuando yo empiezo a construir una casa, necesito mirar el plano de la casa.
Yo no puedo hacer una casa, si soy maestro, no puedo hacer una casa sin un plano. ¿Ok? La voy a construir totalmente mal. Y tú tienes un plan estructurado de tu negocio, ¿cierto? Tienes claro qué es lo que quieres construir, empieza desde ahora a crear un plan claro y definido, ¿cierto? Que sea como un plano, que tenga cada detalle. ¿Cuántos clavos vaya a ocupar? ¿Cuántos palos? ¿Cuántas latas de techo? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser el diseño de la pintura? ¿Cómo va a ser la fachada? Así estructura tus negocios. No pensemos en un negocio, sino en sus negocios, en sus fuentes de ingresos. Chicos, recuerden esto, cuando creen su diseño, ¿cierto? Cuando creen su plan soñado, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente quieren? Yo quería un complejo turístico, ¿por qué? Porque entendía que los bienes raíces siempre van subiendo de valor. Porque entendí que realmente la mejor forma de hacer que el dinero trabaje para mí es con los bienes raíces. Porque los bienes raíces no se devalúan. Una propiedad que yo construí hace 10 años atrás sigue generando ingresos. Sigue generando ingresos, chicos. Y la casa está casi igual, o sea, unas pequeñas mantenciones. Una propiedad hoy en día tiene una vida útil de 40, 50 años. Imagínense construir un activo que te dure de esos años, ¿ok? Imagínense que se empiezan a multiplicar estas casas. Estas casas se construyen con la deuda, chicos. ¿Por qué lo quiero? Yo quería tener casas porque realmente vengo de la extrema pobreza y mi sueño era tener una casa propia, qué sé yo, o poder darle lo mejor a mi familia. He logrado regalarle una casa a mi madre con vista al mar acá en Chiloé, ¿cierto? Gracias a la libertad financiera. Para eso quería, ese era mi por qué, ese era mi para qué, ¿cierto? Ahora tú pregúntate, ¿por qué lo quieres? Escribe todo esto, chicos, por favor, anoten esta información. ¿Ok? Error número dos. Estás operando como un autoempleado y eso tiene un límite. Porque si estás todo el día trabajando, no tienes tiempo para generar nuevas fuentes de ingresos. O sea, no tienes tiempo para ganar más dinero. ¿Cómo vas a ganar más dinero si estás todo el día dentro de tu negocio? No tiene sentido, ¿cierto? Es un error común. Yo sé que muchos de acá son emprendedores y tienen ¿cuántas fuentes de ingreso? Si tienen más de 7 fuentes de ingreso, lograste la libertad financiera. Y lo dicen, las personas para volverse millonarias tienen que tener como mínimo 7 fuentes de ingreso. 7 fuentes de ingresos, chicos. ¿Por qué? Porque con nosotros, con 3, con 4 fuentes de ingresos, pagamos nuestra calidad de vida y las demás empiezan a crecer de forma automática. El dinero empieza a trabajar para ti cuando tienes diferentes fuentes de ingresos. Es importante no meter todos los huevos en la misma canasta. Aparte de tener un complejo turístico, me dedico a la compra-venta de bienes raíces. Tengo también locales comerciales. O sea, ya empecé a diversificar. ¿Cierto? Pero mi plan era claro y definido, ¿cierto? Y ese plan, una vez que está concreto, te das cuenta que puedes lograr todo lo que te propongas en la vida. Es súper importante. Yo tardé años en darme cuenta. Realmente es un poco frustrante recordar que me demoré. Si yo hubiera adquirido esta información que le estoy compartiendo a ustedes, ¿cierto? Y tener una persona enfrente que me esté explicando todo esto, de verdad, mi camino hubiera sido mucho más rápido. ¿Ok? Y yo le digo a mis alumnos, chicos, ustedes tienen la información real porque alguien lo ha pasado y lo está pasando, ¿cierto? Si estás todo el día trabajando, es imposible que puedas crear nuevas fuentes de ingresos. Tienen que delegar su negocio lo más rápido posible. Pero de verdad es un trabajo interno, ¿ok? Que tienen que hacer para poder delegar su negocio. No es tan fácil porque si no su negocio se les puede ir a quiebra y tienen que volver a empezar. Por eso hay que educarse, ¿cierto? Y seguir los consejos de las personas que están donde ustedes quieren llegar. No puedes despegarte del negocio porque todo se viene abajo. Si tú te despegas de un rato para otro, se va. Hoy en día yo he adquirido la capacidad, ¿cierto? Y la información necesaria para poder delegar los negocios con sabiduría, de dejarlos en manos de personas más inteligentes que yo. Así, esta frase es importante
personas más inteligentes que yo. Así tienes que delegar tu negocio. Eres el que gestiona absolutamente todo. Error. Error. Frases típicas de un autoempleado. No, es que el negocio no va a funcionar sin mi presencia. Cuando te vas de vacaciones, ¿qué pasa con tu negocio? ¿Sigue generando dinero? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir tu negocio sin tu presencia? Es importante. Es importante porque nosotros cuando construimos libertad financiera, nosotros compramos tiempo, chicos. Si tú estás todo el día trabajando, estás intercambiando tu tiempo por dinero. Cuando tú logras la libertad financiera, el dinero trabaja para ti y tú tienes el tiempo libre. Tremenda diferencia, ¿cierto? ¿Eres un autoempleado? Pregúntate. Hazte esta pregunta. De verdad, aquí está, pero el título. ¿Eres realmente un autoempleado? Deja el ego de lado y pregúntate. Oye, ¿realmente yo soy un autoempleado? ¿Realmente mi negocio no funciona sin mi presencia? ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí lo más rápido posible? Primero, darte cuenta de los errores que estás cometiendo. Y estos son los 5 errores que le estoy compartiendo. Ahora, cuando digo que autoempleado y empleado es casi lo mismo, es porque están en el mismo lado del cuadrante. ¿Ok? Aquí podemos ver el cuadrante del flujo del dinero, ¿cierto? La gran mayoría de la población está atrapada como empleado. ¿Por qué? Porque se necesita la mano de obra, se necesita el empleado. Pero yo sé que los que están acá es porque realmente están dispuestos a invertir tiempo, ¿cierto? Invertir lo que sea necesario para poder dejar de operar como empleado y autoempleado. ¿Ok? Aquí están muy cerca. Si tú fuiste empleado y dejaste tu empleo, ¿cierto? Juntaste capital para poder crear tu fuente de ingresos, para crear un negocio, ¿cierto? Y estás atrapado en tu negocio, déjame decirte que estás exactamente en el mismo lugar. No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque tu mentalidad no ha cambiado, porque está operando. Chicos, conozco gente que realmente le ataca el ego cuando le digo que son autoempleados y que realmente siguen siendo exactamente igual que un empleado. Estos márgenes no son muchos. Busquen un dueño de botillería. Está todo el día en la botillería trabajando, hasta tarde, ¿cierto? Está con su familia, porque no delegan el negocio y no quieren dejar trabajando a nadie, porque tienen miedo que le roben, es lo más común. Pero cuando tú operas como dueño de negocio, empiezas a pasarte por el lado de los ricos. De verdad, dueño de negocio empieza a operar con diferentes estructuras. Realmente empieza a delegar, ¿cierto? Empieza a eliminar esas creencias limitantes como que me van a robar, el negocio no funciona sin mí. ¿Por qué? Porque saben cómo elegir personal, saben cómo hacer ganar dinero a su personal para que no le roben, para que no le roben la idea de negocio, para que no le roben dinero, para que no estén llamándolos todo el día de que hay tal y tal problema. Yo estuve en China más de un mes y nadie me llamaba por teléfono, al contrario, todos me querían dejar tranquilo. Y yo fui a hacer negocio, fui a entender cómo funciona el mercado, ¿cierto? Cómo trabajan los chinos y cómo poder transformarme en un, no sé, en un exportador o importador de productos. Poder demostrarle a mi comunidad, chicos, que se puede lograr lo que nos propongamos en la vida. Chicos, hoy en día están las puertas abiertas en China para cualquiera. Solamente tienes que estar dispuesto a viajar y a invertir, porque todo conlleva una inversión. ¿Qué pasa? Cuando tú te transformas en dueño de negocio y empiezas a traer este dinero, ¿cierto? Empiezas a tener diferentes fuentes de ingresos, como les dije en un principio. ¿Qué pasa cuando yo tengo 10 fuentes de ingresos? O, ejemplo, el número. Tengo un ingreso de 10 millones mensuales y tengo gastos 4 millones mensuales. ¿Qué pasa? Tengo un excedente de 6 millones. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a acumular este excedente, a crear nuevas fuentes de ingresos, ¿cierto? Y me empieza a sobrar dinero. No estoy llegando a fin de mes justo, al contrario. El dinero se va multiplicando más fácil porque tengo excedente todos los meses. Pero si yo subo mi calidad de vida a 10 millones de pesos y gasto 10 millones de pesos, estoy operando con mentalidad de pobre, mentalidad de escasez.
¿ok? Yo hoy en día, gracias a Dios, facturo mucho más de 10 millones de pesos al mes, o sea, llego a facturar más de 1 millón de dólares al año con mis negocios, ¿cierto? Fácil, fácil. ¿Por qué? Porque salté de ser dueño de negocio a ser inversionista. Porque realmente hay un paso súper corto, así como de empleado a autoempleado está súper cerca, de dueño de negocio a inversionista también está súper cerca, porque el dueño de negocio empieza a hacer que el dinero trabaje para él, como a través de las inversiones. Entonces te cambiaste de cuadrante porque cambiaste tu mentalidad, dejaste de operar como un autoempleado para ser un verdadero dueño de negocio. Y eso marca la diferencia en todas las áreas y sobre todo en tus números. ¿Ok? Cuando tú tienes excedente, empiezas a invertir y de verdad cuando tú tienes dinero, empiezan a llegar las oportunidades y la oportunidad llega para quien está preparado, para quien tiene capital. Si tú no tienes excedente, no tienes capital y llegan las oportunidades, lamentablemente las dejas pasar, las ves solamente, hubiera dicho chuta, si hubiera tenido la plata o te intentas conseguir dinero y nadie te pasa. ¿Por qué? Porque no confían en ti. ¿Por qué? Porque no sabes usar la deuda, ¿cierto? O porque ya estás endeudado. Es lo normal, es lo más común. Chicos, ser un inversor es cuando ya realmente dominaste el juego y esta es la meta que tienen que tener. Transformarse en un verdadero dueño de negocio para poder hacer que el dinero trabaje para ustedes a través de las inversiones. Así de sencillo, chicos. Realmente la meta no es un negocio, no es tener un local. La meta no es poder tener un local de sushi o qué sé yo, tener un mini market. No sé, la meta es construir libertad, construir patrimonio, ¿cierto? Tener tiempo para hacer lo que realmente te apasiona, ¿ok? Tener tranquilidad. Chicos, la tranquilidad que yo tengo hoy en día. Acá tengo un campo de aproximadamente 3 hectáreas. Tengo patos, tengo gallinas, ¿cierto? Salgo en la mañana a buscar mis huevos, ¿cierto? Fresco, tengo mis ingresos trabajando para mí. Tengo una vida tranquila. Realmente estoy en armonía porque ya no tengo problemas financieros. Cuando nosotros dejamos de tener problemas financieros, realmente estamos en una plenitud, ¿cierto? Y en una paz que realmente no se compra con nada, ¿cierto? La libertad de poder hacer lo que realmente te gusta es impagable. Pero nada de esto se logra sin la libertad financiera. Porque si ganas dinero, pero no tienes tiempo, ¿cierto? Entonces el negocio te consumió. Es muy común cuando las personas tienen mucho emprendimiento y dicen, no, tengo que trabajar todo el día, tengo que trabajar todo el día. Están estresados, tanto trabajar, tienen una calidad de vida alta. Y para sostener esta calidad de vida, tienen que estar esclavizados. Esclavizados en sus negocios, operando como autoempleados. Bueno, acá entramos al tercer error. Y es, bueno, estos son los 5 errores capitales, imagínense, son los 5 errores que realmente te limitan el crecimiento. Y el 3 es no saber cómo delegar de la manera correcta. De verdad, chicos, aquí es donde muchos fallan porque delegan su negocio y esta persona que está haciéndose responsable de su negocio realmente lo está mandando hacia abajo. Es muy difícil poder encontrar a alguien si no tienes el conocimiento y la sabiduría para enseñar a alguien a hacer el trabajo por ti. Cuando nosotros delegamos, los clonamos, tenemos que crear un avatar de nosotros, un clon, ¿cierto? Y buscar una persona que realmente cubra el área que nosotros no cubrimos, ¿cierto? Que si esta persona, si yo soy malo para las matemáticas, tengo que buscar una persona que sepa matemáticas mejor que yo. Ejemplo, ¿cierto? No puedo contratar a esta persona porque me falta dinero. Chicos, si le falta dinero para pagarle un sueldo a esta persona, es porque el negocio todavía no está firme. Y segundo, porque estaba operando con una mentalidad totalmente de autoempleado. Porque tú tienes que delegar lo más rápido posible tu negocio, aunque baje en el margen de tus ganancias, ¿cierto? Significa que tú vas a tener tiempo libre para crear otra fuente de ingreso. Repetimos la operación, voy a tener un pequeño margen de ganancia, pero voy a seguir multiplicándome. La mayoría quiere acaparar todo para él y no quiere pagarle a nadie para tener todo el sueldo
y pensar que estás haciendo lo correcto. Pero realmente tenemos que estar dispuestos a pagarle un porcentaje, perdón, de nuestro dinero, ¿cierto? De nuestras ganancias a nuestro empleado para que él se haga responsable de nuestro negocio y nosotros aprender, ¿cierto? Nuevas a emprender, nuevos rumbos, nuevas ideas de negocio. Chicos, el emprendedor es el que crea. El autoempleado es el que está atrapado en su negocio. Si tú realmente quieres ser un emprendedor, un millonario, tienes que ser un creador, ¿ok? No te quedes atrapado, ¿cierto? Porque no tiene sentido, ¿cierto? No tienes un proceso claro para delegar. Cuando digo un proceso claro para delegar, tú eliges a tu trabajador ideal. Cuando nosotros queremos clonarnos, ¿cierto? Queremos un avatar que nos reemplace a nosotros. Tenemos que escribir una lista de cómo nos gustaría que fuera este trabajador ideal, que tenga una personalidad agradable, que siempre llegue con buenas noticias, que se ría. Cuando yo elijo trabajadores, yo no miro sus currículums, no me interesan. Yo saco mi lista, ¿cierto? Y le hago preguntas, va a ser mi lista, ¿cierto? Si hace más por aquello por lo que le pagan, si está dispuesto a crecer conmigo, si tiene una mente visionaria, ¿cierto? Si realmente va a estar comprometido con mi visión, ¿cierto? Es importante darle a entender a nuestros empleados que aquí es ganar, ganar. Aquí no es como un equipo de fútbol, como una pelea de boxeo donde yo gano y él pierde. No, eso nos enseñaron en el salón de clase, que si uno era mejor que el otro, uno ganaba, el otro perdía. Eso es falso, chicos. Aquí jugamos al ganar, ganar. Ustedes tienen que aplicar esto en sus negocios. Si su empleado gana, ustedes ganan. Si el cliente gana, ustedes ganan. Aquí todos ganamos. Tienen que hacer que sus empleados ganen dinero a través de las comisiones, a través de los bonos. Y así su negocio va a estar seguro. Esta persona no les va a robar. Tienen que elegir bien a este trabajador. Chicos, somos plaga. El ser humano es plaga. Ustedes tienen que buscar a estas personas hasta que llegue la ideal. No cometan el error de que, es que un familiar me está ayudando en el negocio, no, es que un amigo no tenía trabajo. No sirve esto si no cumple con los requisitos que nosotros necesitamos. Que cumpla, no va a hacer bien nuestro trabajo, no va a administrar bien nuestro negocio, no lo va a atender bien y se nos va a ir a quiebra, chicos. Ustedes están jugando la libertad financiera en sus emprendimientos. Tienen que hacer la lista de su trabajador soñado. ¿Cómo les gustaría que fuera este trabajador? Es súper importante. Todos esos puntos que ustedes van a anotar en esa lista, tienen que tenerlo y cuando lleguen estas personas, ¿cierto?, a buscar trabajo, le hacen las preguntas, ¿cierto? Hay importancia en este tema para poder delegar, ¿cierto? No tiene un proceso claro para contratar. Cuando tú no tienes un proceso claro, chicos, realmente contratas cualquier persona. Te deja llevar por un currículum, no, que trabajó aquí, trabajó acá, y si ha trabajado en tantos lugares, ¿por qué tú ya no por qué seguís buscando trabajo? ¿Qué estás haciendo mal? Oye, llegan personas con tremendos currículos, han trabajado en un montón de lugares y ¿por qué saltan de un negocio a otro? Solo pregúntense, ¿te sirve un currículum amplio? ¿O realmente te sirve una persona que ha trabajado 5 años en un negocio y quizá, no sé, el jefe lo reemplazó por, no sé, por X motivo? No sé, pregúntense. Dejen el currículum de lado, ¿ok? Completamente, ¿cierto? Y empiecen a construir un proceso claro para contratar a estas personas. Hay una frase muy importante de Andrew Carnegie que dijo, yo supe rodearme de personas más inteligentes que yo. Es importante, supe rodearme de personas más inteligentes que yo, que él delegaba en sus negocios a personas más inteligentes. Y Henry Ford dijo, ¿por qué me tengo que llenar de información si en mi escritorio hay una hilera de botones y solo apretando un botón puedo llamar al que sabe ese conocimiento? Se rodearon de los mejores, busquen a los mejores y creen un equipo de los mejores para que su negocio, su emprendimiento, para que sus ideas de negocio sean las mejores, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si delego el negocio? ¿Qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si me copian la idea? Normalmente, ¿por qué les copian la idea? Porque ustedes son cagones, porque no le estáis pagando bien, no le están mostrando la visión de tu negocio. Si tú estás
estás dejando a alguien en el trabajo, ¿cierto? A cargo de tu negocio. Y tú realmente les pagas poco. Realmente no estás dándole la importancia a tu empleado que se merece, porque tu empleado está haciéndose cargo de tu negocio, se merece, ¿cierto? Que tú le dediques mucho tiempo y que él también tenga la oportunidad de crecer. Por eso le roban la idea, ¿cierto? Cuando tú no eres un buen líder, cuando no lideras, ¿cierto? Como tiene que ser, normalmente estás entrando en el juego y sigues pensando como un autoempleado, ¿ok? Por eso terminan, ¿cierto? Normalmente en los negocios haciéndolos todo ellos mismos, porque no delegan. Chicos, entiendan, hay formas y formas de delegar y es, ¿cierto? Siguiendo estos pasos y no cometiendo estos errores, ¿ok? Para que no vuelvan a tener que hacerse responsables ustedes de su negocio. Hoy en día mis negocios están completamente delegados y yo realmente estoy totalmente tranquilo que mis negocios siguen creciendo, porque los números dicen la verdad. Los números dicen si el negocio está muriendo o no. Y con educación financiera tú tienes que saber dónde está cada peso de tus ingresos. Tenemos que dominar totalmente el dinero, ¿cierto? El dinero trabaja para mí. Yo no trabajo por dinero. Es una frase muy importante, chicos. Error número 4. Si yo tengo un negocio, un emprendimiento, un activo número uno, ¿ok? Y este activo número uno paga mi calidad de vida y yo ocupo todos los gastos, todos los ingresos que genera el local para pagar mis gastos personales, realmente estoy actuando completamente mal. Yo debería de pagarme un sueldo. Ese sueldo se va directamente a otra tarjeta. Es lo que tienen que hacer. Es súper importante. Si tú mezclas las finanzas de tu negocio con tus finanzas personales, cuando estás recién empezando a emprender tus primeras fuentes de ingresos, cuando ya tengas diferentes fuentes de ingresos te va a quedar la escoba. ¿Por qué? Porque o tú controlas el dinero o el dinero te controla a ti. No necesitas tener grandes sumas de dinero para aprender a controlarlo, tienes que aprender a controlarlo ahora. Y esto es separando completamente las finanzas de tu negocio. Si mi negocio está produciendo cierta cantidad de dinero, yo me tengo que pagar un sueldo y el excedente que genera este negocio se encarga de reinvertirlo. ¿Ok? Una vez que nosotros lo delegamos a este negocio y se empieza a generar este excedente y mi calidad de vida sigue exactamente igual, sustentándose con este sueldo, significa que yo puedo crear otras fuentes de ingresos con los excedentes. Normalmente las personas que hacen empiezan a ganar más, empiezan a gastar más. ¿Por qué? Porque revolvieron las finanzas personales con las de su negocio. Es un error muy común y un error que te mantendrá como autoempleado por mucho tiempo. ¿Cuántos de acá, cierto, tienen cuentas separadas para su negocio y para sus finanzas personales? Pregúntenselo. Pregúntenselo ustedes mismos. Realmente empiecen a separar todo. Hoy en día es súper fácil abrir una cuenta corriente como persona natural y como empresa. Una tarjeta de débito, ¿cierto? O una tarjeta como las cuentas RUN, chequera electrónica, es fácil separar los ingresos. Si tú estás dispuesto a tener el control de tus finanzas, déjame decirte que cuando te empiecen a llegar grandes números, realmente no va a cambiar nada. Es importante. ¿Cuántos de acá podrían responder con exactitud el monto que tienen en caja y que cuadre con la cuenta de banco? ¿Realmente tienen el control total de su dinero? Si no tienes el control total de tu dinero, significa que realmente no estás administrando bien tu negocio. Tú tienes que saber los números exactos de tu negocio, porque los números no mienten. Los números son tu mapa financiero. Los números te muestran la realidad. Así que empieza a preguntarte desde ahora. ¿Te cuadra la caja? Cuando haces la caja, cuando haces inventario, ¿te cuadra? ¿Realmente estás teniendo el control total de tu negocio? Es importante. ¿Cuántos de acá se pagan un sueldo y se lo depositan en una cuenta aparte? ¿Saben por qué tienen que depositarlo aparte?
Porque cuando tú vas al banco a pedir un crédito, te piden la cartola de tus depósitos de tu sueldo. Es lógico, es lógico, el banco tiene que corroborar si realmente esta plata llegó desde tu empresa a tu cuenta corriente personal. Realmente tú tienes que tener el control de tu dinero. Volvemos a lo mismo de nuevo, es súper importante. Si estamos revolviendo todo el gallinero, realmente nos va a quedar la escoba y es lo que pasa con los números. ¿Qué pasa? Después tenemos que estar sacando, no sé, plata de acá para allá, ¿cierto? Estamos tapando un hoyo y realmente nosotros tenemos que tener estructura en todo. Chicos, la educación financiera es una información muy valiosa, pero hay que usarla con sabiduría, ¿ok? Es como ese auto que está ahí atrás. Si yo realmente lo manejo a lo loco, eso lo voy a destruir completamente y voy a destruir mi vida. El dinero es exactamente igual. Si ustedes lo ocupan con sabiduría, con estrategia, este va a llegar a ustedes en grandes cantidades, ustedes lo van a manejar. Por eso es importante hacer que el dinero trabaje para ustedes y tener el control total de su dinero. Cuentas aparte. Empiecen desde ahora ya, los que no tienen una cuenta aparte, ¿cierto? A tener su cuenta completamente separada de la cuenta de su empresa. Empiecen a pagarse un sueldo. Para poder pagarme un sueldo, yo tengo que saber cuánto es mi calidad de vida, cuánto necesito para pasar el mes, ¿ok? Si yo digo, vivo con 2 millones mensuales, entonces ese es mi sueldo. Yo tengo que tener mi presupuesto mensual para cubrir mis gastos. Y tengo que empezar a crear excedente para que mi negocio empiece a crecer y para crear nuevas fuentes de ingresos. Grábense esto en la cabeza, crear nuevas fuentes de ingresos, nuevos negocios a través de las ideas de negocio. No hay más, chicos. Todo se crea en la mente. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos tienen 100% claro cuál es el excedente mensual? Más importante, pregúntate, ¿cuánto excedente te está quedando? Es la pregunta más común. Oye, ¿cuánto ganas en tu negocio? No, yo gano 5 millones de pesos, ya. ¿Y cuánto es tuyo los 5 millones? No. Tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que vestirte, tienes que pagar a tus empleados si es que tienes, ¿cierto? Tienes que cubrir todos tus gastos. ¿Cuánto dinero te queda? Ah, nada, lo invierto todo. Ya, y la regla número uno de los millonarios, ¿cuál es? ¿Alguien la sabe? Págate a ti mismo primero. Excelente, campeón. Págate a ti mismo primero. Regla número uno de los millonarios. ¿Cuánto me tengo que pagar a mí mismo primero? Como mínimo el 10% de todo lo que ingresa. Como mínimo. Y esto lo escribió el hombre más rico de Babilonia hace un montón de años atrás en un libro que se encontró, ¿cierto?, en la antigua Babilonia, sepultado en el desierto. ¿Ok? Estudien esta información, estudien de dónde sacó esta información el hombre más rico de Babilonia. ¿Por qué los ricos se pagan a ellos mismos primero? Porque saben que es lo único que le pertenecen. Si ustedes ganan 5 millones mensuales en su negocio, no ganan, sino generan 5 millones de pesos, lo único que les pertenece a ustedes es el excedente, ¿cierto? Es págate a ti mismo primero, como mínimo el 10%, 500.000 pesos mensuales. Pero si yo invierto estos 500.000 pesos mensuales, ¿qué pasa? Se pierde, queda dentro del negocio, está el capital. Realmente, cuando ustedes empiezan a pagarse ustedes mismos primero y empiezan a separar como mínimo el 10% de sus ingresos, ¿cierto? Empiezan a separar, este dinero no es para reinvertirlo en el negocio. Este dinero es para crear nuevas fuentes de ingresos, para crear un capital aparte de tu negocio, porque tu negocio sobrevive con 4.500.000 y tú pagas tu calidad de vida. Estos 500.000 pesos se van a encargar de acercarte a la libertad financiera. Por eso es tan importante esta palabra, por eso es tan importante la regla número uno, la tengo pegada en mi pared. Regla número uno, págate a ti mismo primero, porque eso es lo único que te pertenece, porque con lo demás tienes que pagar las cuentas, tienes que sobrevivir, tienes que sustentar el negocio. La primera moneda que ahorres será la que hará germinar el árbol de la riqueza. Lo dice el hombre más rico de Babilonia. ¿Por qué se transformó en el hombre más rico de Babilonia? Porque de cada 10 huevos que iba a buscar al gallinero, sacaba uno.
De cada 10 monedas que recibía, sacaba uno y lo ahorraba, y lo ahorraba, y lo ahorraba. Y este empezó a crecer como las ovejas en el rebaño. Porque cuando tú conservas, ¿cierto? Esta décima parte de tus ingresos, este se empieza a multiplicar. Y una vez que ya se multiplicó, lo reinvertimos en otra fuente de ingreso. Si tú lo inviertes en la misma fuente de ingreso, estás entrando en la misma trampa. Es como tomar este 10% y salir de vacaciones, o ir a comprarte ropa, o darte lo que tú crees que mereces. Realmente, cuando tú estás buscando la libertad financiera y realmente quieres ser rico de verdad, vives por debajo de tus posibilidades y reinvierte este 10% en nuevas fuentes de ingreso. Así de sencillo, chicos. Ahora, si ya sabes cuál es tu excedente que dejas en tu negocio, algo que todos tenemos que tener claro. Cada negocio tiene que tener un excedente aparte de pagarte a ti mismo primero. O sea, desde que entendí este concepto lo empecé a aplicar y de verdad, cuando tú haces que el dinero se multiplique, cuando tú mantienes el dinero, ¿cierto? Y lo reinviertes y lo reinviertes y lo reinviertes y empiezas a crear nuevas fuentes de ingresos, los problemas de dinero empiezan a desaparecer. Pero si no eres capaz de pagarte a ti mismo primero, ¿qué te hace creer que te vas a acercar a la libertad financiera? Es una mentalidad de escasez, no pagarte a ti mismo primero. Pero tú dices, oye, pero mi negocio no está bien. Oye, si tu negocio vende 5 millones mensuales y de repente vende 3, tu negocio va a sobrevivir igual, te lo vas a arreglar igual. ¿Cierto? Entonces, aprende a pagarte a ti mismo primero. Y no dice lo que queda de todo después de cubrir todos los gastos, sino págate a ti mismo primero. Cuando tú cierras caja a fin de mes, ¿cierto? Y sacas las cuentas y ves con cuánto cerró el negocio, de ahí sale tu 10%. Si tú tienes un ingreso diario y todos los días empiezan a ingresar y te meten la mano al bolsillo, ¿cierto? Y empiezas a hacer caja todos los días, saca todos los días como mínimo el 10%. Es lógico. Dice, de cada moneda que entra, págate como mínimo el 10%. Así de sencillo, chicos, pero realmente muy, muy eficiente y por algo es la regla número uno de los millonarios. Normalmente las personas que hacen con su excedente, ¿cierto? Lo reinvierten en el negocio. Sí, está bien, ¿cierto? Pero realmente este tiene que trabajar a tu favor, ¿cierto? Chicos, entiendan, los negocios no quiebran por las ventas, quiebran por la falta de educación financiera. ¿Por qué? Porque no se pagan ellos mismos, porque realmente no administran bien su negocio, no crean nuevas fuentes de ingresos. Chicos, no hay negocios malos, hay administradores malos. Hay temporadas bajas, temporadas altas. Cuando un negocio va bien, tú tienes que prepararlo para las temporadas bajas. Pero ¿qué hace la mayoría de las personas? El negocio está bueno, sí, estamos vendiendo. Puta, este mes vendimos 10, 20, 30 millones mensuales. ¿Qué hace? Empiezan a aumentar sus gastos, su calidad de vida. Empiezan a adquirir pasivos en vez de adquirir activos. Entonces, ¿qué pasa cuando bajan las ventas y su calidad de vida es alta? Pum, negocio se va a quiebra, se frustran. Tienen que empezar a vender sus pocos bienes que tienen para poder sustentar el negocio, para tenerlo a flote. Por eso que los negocios fracasan, porque realmente falta de educación financiera mata los negocios. No es que está malo el negocio. Oye, los ricos no se quejan de que, de que está mala al contrario, aprovechan las oportunidades para crear. En pandemia, mientras unos estaban quedando sin trabajo, ¿cierto? Mientras unos estaban muriendo en su emprendimiento, yo creé un montón de dinero porque vi la oportunidad, estaba preparado. Es importante estar preparado para la oportunidad. Chicos, vamos con el último error, ¿cierto? Y no saber cómo usar a tu favor el apalancamiento del banco. Si yo voy a conseguir un crédito en el banco, que de verdad sea para inyectarle capital a mi negocio, que no sea para comprar un pasivo, porque es completamente una deuda mala. Usen el dinero del banco con sabiduría, con estrategia, averigüen la tasa de interés, que les eliminen los seguros asociados que vienen a estos créditos del banco.
Apalánquense de forma correcta. La palabra apalancamiento es una palabra muy importante. Es crecimiento, chicos. Apalancamiento significa que ustedes van a ocupar el dinero del banco para crecer. ¿Ok? ¿Cuántos de acá ya están bancarizados? Quisiera saber cuántos de acá ya tienen la entrada en el banco, por decir así. ¿Hay alguien que esté realmente aprovechando la deuda? Brian, no sé. ¿Cómo no nos va a saber, Brian? Bancarizado, para que quede claro, chicos. ¿Sí? Yo bien, Nelson, chicos. Aún da miedo pegar el salto, ¿sí? Cuando uno no conoce de esta información, obvio que da miedo, pero cuando tú descubres esta información, realmente te apalancas. Bancarizada hace muy poquito, pero ya estás dentro del juego. Cuando nosotros nos bancarizamos, chicos, estamos entrando en el juego, en el terreno, chicos. Es como entrar a la cancha. Te estoy bancarizando, ya estoy ya empezando a... ¿Te da miedo endeudarte? Bien, lógico. Cuando no sabes la diferencia entre deuda buena y deuda mala, claro que la gente tiene miedo, ¿cierto? Invertí en mi primer DEPA con el 20%. Felicidades, Fabián. Súper, súper. Perdí un préstamo en el banco y jugué mal en ese tiempo. Pero bien, aprendiste una gran lección, algo positivo, algo que no vas a volver a hacer, ¿cierto? Excelente. Bueno, si tienes 17 años, es importante que sigas estudiando y aplicando esta información, ¿cierto? Con conocimiento y sabiduría para cuando llegue tu momento ya estés preparado, ¿cierto? Bueno, chicos, gracias por la respuesta. Entonces puedo ver que ya hay muchos que están bancarizados, hay muchos también que tienen miedo, ¿cierto? De crear una deuda, ¿cierto? Para los que no entienden. Hoy en día ustedes se pueden bancarizar con una tarjeta de débito, Visa o Mastercard de cualquier institución bancaria e incluso de una casa comercial. Las casas comerciales hoy en día están asociadas con los bancos, por ejemplo, Banco Ripley, al sacar una tarjeta de crédito del Banco Ripley que sea Visa o Mastercard, ya está entrando en el sistema financiero, ¿cierto? Ahora, es importante, todos funcionamos por puntaje, todos tenemos un puntaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejamos este puntaje? Si nosotros pagamos nuestros créditos, por muy pequeño que sea el cupo que nos dan, cuando tiene que ser sin atrasos, nosotros vamos subiendo el puntaje. Si yo me atraso en las cuotas, bajo el puntaje. Cuando yo voy a conseguir una deuda, un apalancamiento en el banco, una deuda buena, importante, para poder apalancarme e inyectarle capital a mi negocio, el ejecutivo lo primero que ve es mi puntaje. Obviamente, si yo estoy en Dicom, no voy a entrar en el juego, pero es ahí donde tienes que estar, ¿cierto? Importante, construir, mira, tengo 3 tarjetas de crédito y construí un negocio, felicidades. Yo construí el complejo, o sea, perdón, construí el car wash solamente con una tarjeta de crédito para demostrarme a mí mismo que realmente ya entendí el juego a la perfección. Eso es lo que tienen que hacer, chicos, eso es apalancamiento, ¿ok? Así que ya saben lo que es estar bancarizado, es cuando tú estás entrando al sistema financiero. Y si realmente tienes miedo a la deuda, es porque no entiendes todavía el juego, porque realmente si vas a tener una deuda mala, obvio que hay que tener miedo. ¿Cómo pago la deuda? ¿Me van a quitar el vehículo? ¿Me van a quitar la casa? ¿Voy a perder el negocio porque está adquiriendo una deuda mala? Vas a tener que trabajar para pagar esa deuda. Pero si yo estoy adquiriendo una deuda buena, yo estoy invirtiendo el dinero del banco para que este sea utilizado a mi favor y se multiplique. Y la deuda la pague la inversión que yo haga y no yo. Así de sencillo, esa es la gran diferencia. Hay muchos factores importantes también que hay que seguir recordando y entendiendo sobre las deudas. Chicos, para los que no entienden, de verdad, hay veces que yo creo que todos saben la diferencia entre deuda buena y deuda mala, porque para mí se ha convertido en una información bastante básica, pero realmente tengo que compartirles esta información para que entiendan los que no saben sobre la deuda buena y la deuda mala. Una deuda buena es comprar algo
¿cierto? Que genera ganancias. Yo conseguirme un crédito para inyectarle capital a mi negocio y que mis negocios suban las ventas, ¿cierto? Y que yo pueda seguir pagando la deuda del banco con este capital que yo invertí, es una deuda buena. Si yo voy a invertir en una propiedad, ¿cierto? Y esta propiedad se va a arrendar y me va a pagar la cuota del banco, es una deuda buena. Hay muchas formas de usar la deuda buena, hay muchas formas de hacer que el dinero trabaje para ustedes a través de la deuda buena. Chicos, entiendan una cosa, todo se construye a través de la deuda. Todo se construye a través de la deuda. ¿Ustedes creen que un departamento en Santiago de 1.500, un edificio en Santiago de 1.500 departamentos, ¿ustedes creen que la persona que construyó ese edificio juntó peso por peso e invirtió su propio dinero en esa torre? No, chicos, este hombre o estas personas fueron al banco a pedir financiamiento para construir y resulta que cuando ellos los venden, pagan al banco y tienen más opciones de seguir creando deuda. Así se crea el dinero, así se crean los millonarios a través de la deuda. No tengan miedo a adquirir deuda buena, siempre y cuando se asesoren bien, con conocimiento, porque hay factores importantes que les pueden jugar en contra. Las tasas de interés, los seguros asociados, las cuotas, ¿cierto? ¿Cuántos meses va a pagar estos créditos? Es importante saber bien antes de tomar una deuda. Tengo un caso de un alumno que cuando llegó a mí ya había adquirido una deuda y resulta que pidió 6 millones, ¿cierto?, en el banco y le estaban cobrando 12. Le agregaron seguros que él desconocía, seguro de gravamen, seguro cesantía, seguro de elecciones, seguro para su mamá, qué sé yo. Lo llenaron de seguro y este chico por recibir el dinero empezó a firmar y después llega a mí y le empiezo a sacar la cuenta y le digo, oye, estás pagando una barbaridad de dinero, oye, la ganancia que va a generar este crédito te la va a comer el banco. O sea, al final le estás cambiando dinero por dinero, no tiene sentido. ¿Por qué? Por falta de información. Le digo, anda al banco, elimina todas las deudas, o sea, perdón, anda al banco, elimina todos estos seguros, ¿cierto?, que te agregaron, y resulta que le bajó su cuota del banco y le bajó el interés. Así de sencillo, con el conocimiento. La deuda buena, chicos, está creada solamente para que el rico se haga más rico. Y la deuda mala está creada para que el pobre sea más pobre. Entonces tú tienes que empezar a operar completamente como un millonario y si vas a adquirir una deuda, que sea para que se pague sola. No para tú estar trabajando como esclavo para pagar esta deuda. No tiene sentido. Primero se compran activos con la deuda buena y los activos pagan tus pasivos. Ese es el juego del dinero. Si tu negocio no tiene deuda, significa que no está creciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conseguimos deuda, estamos consiguiendo capital. Y este capital se va directo a nuestro negocio. Y cuando nosotros le inyectamos capital a nuestros negocios, ¿qué pasa? Suben las ventas. Si yo compro más mercadería en mis negocios, suben las ventas. Si yo construyo más casas en mi complejo turístico, van a subir los ingresos, van a subir las ventas. ¿Por qué? Porque estoy inyectándole capital. Así crecen los negocios. Una cosa, aumentar las ventas con estrategias, y la otra, muy diferente, es aumentar las ventas inyectándole capital con nuevos productos. Si nosotros compramos, qué sé yo, un embalaje porque tenemos poco capital, el margen de ganancia es más bajo. Pero si yo compro un contenedor, los márgenes de ganancia suben. Y si yo compro un contenedor para mi negocio con deuda buena, o sea, tengo mayor margen de ganancia, significa que mi negocio está creciendo. Así crecen los negocios. Entonces, tienes que adquirir deuda en tu negocio, pero vuelvo a repetir, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con alguien que los guíe. No cometan el error de ir a firmar un contrato sin saber la tasa de interés. Son cosas básicas. La mayoría comete estos errores o se sacan un crédito, invierten un resto en la tienda, ¿cierto? En su negocio, en su emprendimiento, y el otro resto se lo quieren gastar, se quieren salir de viaje. Al final, las ganancias de esta inversión que hicieron, de esta inyección de capital, se la fueron a gastar. O sea, no tiene sentido, inviertan la deuda
en sus negocios, ¿cierto? En sus emprendimientos y estos van a crecer a su favor. Así de sencillo, no hay más. Bueno, muchachos, hoy conociste los 5 errores que destruyen las ganancias de tu negocio. Estos son los 5 errores capitales, ¿cierto? Que te condenan a trabajar todo el día. Esta información, chicos, les va a ayudar a detectar por qué sus negocios no están creciendo, por qué están estancados, por qué realmente están ahí trabajando como un autoempleado, por qué tienen una o dos fuentes de ingresos solamente. Es importante que estudien bien estos 5 errores. Si han anotado estas preguntas, por favor, analícenlas bien, ¿cierto? Y empiecen a adquirir, ¿cierto? Toda esta información y empiecen a aplicarla, que es lo más importante. Un pequeño resumen de los 5 errores. Uno, no tener una definición definida, ¿cierto? Una visión ni un propósito del negocio. Empieza a crear desde ahora ya tu visión, tu negocio soñado, hacia dónde lo quieres llevar, cuál es tu objetivo, cuánto tiempo te vas a demorar en delegar. En 3 meses más dejo de operar como un autoempleado, suelto mi negocio y me transformo en un verdadero negocio. O sea, perdón, hombre de negocio. Si realmente tener un emprendimiento y estar trabajando todo el día, realmente sigue siendo autoempleado, no hay más, ¿cierto? Error número 2, darte cuenta que sigues operando como un autoempleado. Y eso realmente te aleja de la preciada libertad financiera. Chicos, el objetivo en los negocios es la libertad financiera, hacer que el dinero trabaje para ti. Que quede claro, si estamos haciendo negocios, estamos hablando de dinero, es lógico, ¿no? Obvio que no es todo en la vida, pero realmente, puta que es rico disfrutar de la libertad financiera. Error número 3, no sabes cómo delegar de la manera correcta. Está más claro que el agua que ya tienen que empezar a delegar sus negocios lo más rápido posible con estrategia. Error número 4, mezclar las finanzas personales con las del negocio. Empiecen a separar las finanzas desde ahora ya, empiezan a hacer un inventario, ¿cierto?, de sus números y empiecen a saber exactamente cuánto necesitas tú para pasar el mes, ¿cierto?, para pagar tu calidad de vida y lo demás se reinvierte y ojo, pagarte a ti mismo primero siempre. No saber cómo usar a tu favor el apalancamiento financiero, ¿cierto? Y el mejor socio que ustedes pueden tener en sus negocios es el banco. El banco es el socio de los millonarios. Que quede claro, chicos, los 5 errores. Muchachos, vamos llegando al final de esta espectacular clase. Hoy quedé flipando con esta información. Eran 90 minutos y vamos a cumplir ya más que 90 minutos. Chicos, la fórmula maestra es la que les voy a compartir, ¿cierto? En la clase número 2 para multiplicar la ganancia de su negocio. Vimos los 5 errores que realmente lo están manteniendo como autoempleado, ¿cierto? Ya solucionando estos errores vamos a poder empezar a operar como un verdadero nuevo negocio, pero tienen que aprender la fórmula maestra que a mí me llevó a estar donde estoy hoy en día y a poder facturar más de $1 millón al año con mis fuentes de ingresos, chicos. La fórmula maestra para multiplicar la ganancia de tu negocio sin depender de su tiempo. Es lo más importante porque su tiempo es su mayor activo. Mañana 19 de mayo seguimos con esta clase completamente gratuita, chicos. Estamos acá para entregarle valor y para que realmente puedan entender que no es tan difícil lograr la libertad financiera. La educación financiera es el único camino para que este 2026 sea el mejor año de tu vida, donde el dinero trabaja para ti y no al revés.